Otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya bien anunciaron, probablemente la última vez que me toque pararme aquí a compartir en los próximos años. No tenemos planes de partir con el Señor, solo Él lo sabe, ¿verdad? Así que esperamos vernos después de 4 años, es lo que estamos considerando. Ha sido un tiempo muy bueno para nosotros, ha sido un tiempo en donde Dios nos mostró que necesitábamos recuperarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poder continuar con el trabajo que Él nos ha invitado a hacer en Papúa Nueva Guinea. Nos sentimos animados a regresar, aunque no nos sentimos tal vez 100% listos, porque los años no pasan en vano, pero nos sentimos muy animados a seguir confiando y dependiendo de Dios y que Él haga lo que tenga que hacer entre la tribu Nacanay en Papúa Nueva Guinea. En el libro de Filipenses, hermanos, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice una frase que él dice en muchas de sus cartas. Es interesante cómo él hace mención de esto tantas veces. Él dice: sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo creo que el apóstol Pablo es un ejemplo nuevamente de una persona que depende de Dios, que camina la vida cristiana como debe ser caminada. Y aunque no vamos a tocar este versículo el día de hoy, quiero que lo que veamos en el capítulo 3 de Filipenses lo veamos con este lente de tomar al apóstol Pablo como un ejemplo que nos muestre cómo debemos conducirnos o cómo se ve la vida cristiana que deberíamos estar viviendo todos nosotros. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, te agradezco nuevamente por tus bondades hacia nosotros. Te agradezco porque nos permites venir, reunirnos, congregarnos, tener comunión, animarnos unos a otros, Señor. Te agradezco también porque sabemos que si tú nos has permitido estar aquí es porque tú quieres hablarnos, Señor. Te ruego que sea tu palabra, Señor, la que nos hable de manera particular a cada uno de nosotros, que nos hable también como congregación, que nos lleve al amor por ti, a la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, y que podamos salir con el deseo de acercarnos más a ti, con la convicción de examinar nuestras vidas, Señor, y vivir vidas que te honren, que te glorifiquen y que den testimonio de quién tú eres, Señor. En ti confiamos para eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 16. Tal vez no la vamos a ver de manera tan profunda todos los versículos, pero vamos a tomar una idea general de lo que el apóstol nos está diciendo en esta carta, ¿verdad? Voy a leerla, toda la porción, y después nos iremos yendo por partes. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Un poquito de contexto para entender lo que está pasando, hermanos. El apóstol Pablo está prisionero en Roma. ¿Por qué está prisionero? No por ser un delincuente, no por hacer nada malo, sino por predicar a Cristo. Él está en la cárcel porque tanto el Imperio Romano le acusaba de no seguir a los dioses que todos los demás creían, y por otra parte los judaizantes le acusaban de ser un falso maestro y de estar pervirtiendo la doctrina que ellos seguían y estar alborotando a la gente. Y es por eso que él se encuentra en la cárcel en este momento. Y él está escribiendo a la iglesia de Filipos, que es la primera iglesia que él plantó en Europa, en su segundo viaje misionero. Y es una iglesia que, como vemos en el capítulo 4 de esta carta, lo había estado apoyando para que él pudiera hacer su ministerio. Y le envía una ofrenda que él toma como uno de los motivos para escribir esta carta y agradecerles el apoyo que ellos le habían dado. La gente que estaba en Filipos no estaba en situación muy diferente de la que estaba el apóstol Pablo, porque Filipos era una colonia de Roma, era una Roma chiquita. Entonces las mismas acusaciones que se podían haber hecho sobre Pablo podían hacerse contra cualquier creyente que predicara el Evangelio. Entonces los dos entendían lo que estaban sufriendo, lo que estaban padeciendo, pero el mismo apóstol dice que a pesar de que querían frenarlo, a pesar de que lo encerraban para que él no continuara con la obra que el Señor le había encomendado, su prisión había ayudado a que el Evangelio se expandiera y que la palabra fuera predicada. ¿Por qué? Porque su testimonio animaba a los demás, su fe, lo que a él le sostenía, animaba a los demás a vencer su miedo al castigo, a la represión y compartir su fe a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Y lo que quiero que veamos ahora, que es el ejemplo de Pablo y el ejemplo de cualquier líder cristiano, es que lo que nosotros, hermanos, lo que todo hombre o toda mujer es, o lo que todo hombre y toda mujer le motiva para seguir adelante, son los principios y los valores que están muy internos en su corazón. Los valores y los principios que tú tienes van a ser la motivación para que tú sigas esforzándote por alcanzar una meta. Pero la segunda cuestión que quiero que consideremos es que no solo van a ser la motivación para que tú sigas avanzando, sino tus motivos y tus valores van a determinar hacia dónde vas a llegar después de hacer todos esos esfuerzos. Y lo que vemos en estos versículos de la carta a Filipenses es, entre otras cosas, el apóstol Pablo haciendo un análisis
de cómo veía la vida antes de encontrarse con Cristo y cómo vive la vida después de encontrarse con Él. Yo creo que es un parámetro que a todos nosotros nos ayuda a tratar de encontrar un balance entre dónde estamos y a dónde vamos, en corregir el rumbo si es necesario, pero también nos ayuda a identificar ya como creyentes aquellas áreas de nuestra vida que nos están limitando a tener una vida plena, ya del lado de los que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que veamos los primeros versículos nuevamente. Yo creo que les voy a ir dando las citas, hermanos, porque me genera mucho conflicto esa pantalla porque no la alcanzo a ver. Entonces, si usted tiene su Biblia, voy a dar la cita y usted me acompaña a buscarla en la Biblia. Nuevamente, el apóstol Pablo inicia con una frase muy interesante. Los primeros versículos dicen: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Empieza de una manera muy bonita porque toda la carta de los Filipenses se trata exactamente de eso. Se trata de Cristo y de cómo los creyentes encontramos nuestro gozo únicamente en Él y cómo podemos hacerlo. Y después dice: no me molesta escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La carta empieza con un punto que no es el central de lo que vamos a ver hoy, pero empieza nuevamente presentando defensa hacia los falsos maestros. Los que estuvieron aquí hace unas semanas, estuvimos viendo en 2 de Corintios cómo los maestros atacaban a Pablo en cuanto a la doctrina y le atacaban de manera personal, también diciendo que él no tenía habilidad para predicar. Y Pablo se defiende y nos enseña que los creyentes nos gozamos aún en el sufrimiento, porque es el sufrimiento lo que Jesucristo utiliza para madurarnos. Y aquí nuevamente está el ataque de los falsos maestros, de los judaizantes, y él comienza haciendo la defensa hacia ellos de una manera muy ruda, muy fea. Tal vez si alguno de nosotros hiciéramos eso públicamente, se nos echarían encima de poco sensibles, pero Pablo aborda el tema de acuerdo al nivel del problema. Y él utiliza terminología que los judaizantes utilizaban para referirse a los gentiles. Él le dice a la iglesia: no me molesta decirte las mismas cosas que ya te he dicho porque son importantes. Así que ahí va de nuevo mi consejo. Guárdate de los perros. Así se refiere a los judaizantes: guárdate de los perros. Y no se confundan, porque yo tengo un perrito así chiquito, muy simpático, muy amable, que todo el mundo le hace fiestas cuando me visita. Pero en este tiempo no se tenían animales domésticos. Él se está refiriendo a perros salvajes, carroñeros, que se alimentaban de cosas muertas, que era completamente contrario a lo que un judío quería aparentar. Ellos querían mostrar pureza, ellos querían mostrar santidad, y Pablo le dice: cuídense de esos perros carroñeros. Después le dice: guárdense de los malos maestros, malos obreros. Los judíos se jactaban de seguir la ley, y Pablo les dice: son malos obreros de la ley. Y por último, utiliza un término muy fuerte también para los judíos, que es: guárdense de los mutiladores del cuerpo. Todos nosotros sabemos que para los judíos la señal que Dios puso con ese pueblo era la circuncisión. Y el orgullo que ellos tenían eran que eran circuncidados, a diferencia de los demás. Y aquí el apóstol Pablo les dice que esa circuncisión de la que ellos se glorían es como, o es semejante
a las tradiciones que tenían los paganos de mutilar su cuerpo para sus dioses. Era algo únicamente físico que el Señor había puesto como señal, pero la misma Escritura nos enseña que lo que realmente le interesaba a nuestro Dios era que nuestro corazón fuera circuncidado y que nuestra manera de pensar cambiara. Lo que importa no es lo físico, lo que importa es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y después, dejando a un lado la defensa que él hace de los falsos maestros, él hace algo aún mucho más interesante. Porque si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo seguía todas las tradiciones y seguía todos los ritos que los judíos hacían. Y se jactaba de eso. Entonces, él nos ayuda a reflexionar sobre las cosas a las que él les daba valor antes de conocer a Cristo. Y si ustedes ponen atención en estos versículos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros le poníamos atención a las mismas cosas y que muchos de nosotros, aún después de conocer a Cristo, seguimos poniéndole atención a las mismas cosas. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes son los que nos gloriamos en Cristo, y más adelante dice, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguna piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. Está diciendo los judíos, si tú piensas que puedes darte paquete de todo lo que tú haces, en el estándar que tú estás poniendo, yo sería mejor que tú. Y da los siguientes ejemplos, hermanos. Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día. Pablo se jactaba de haber sido circuncidado al 8º día. ¿Qué tenía él que ver con eso? Es como si yo te dijera, yo era muy educado. Cuando yo tenía 8 días no lloraba. O sea, que no te lo enseñaron, ¿verdad? No tuviste nada que ver. Pero Pablo se jactaba de que él había sido circuncidado al 8º día. Porque esto quería decir, hermanos, que según la tradición judía, los padres de Pablo lo habían llevado a cumplir con el rito de la circuncisión. ¿Qué era lo que esto mostraba? Que él era un judío 100%. Él está diciendo, yo no me convertí al judaísmo cuando tenía 18, cuando tenía 20, sino desde que yo tenía 8 días de nacido, mis padres me iniciaron en la fe judía. Esa era la cuestión de que él se está jactando. Más adelante dice del linaje de Israel, que es más o menos similar. No solamente yo no era un judío que no, o sea, yo era un judío que desde que nací fue iniciado en la tradición judía, sino que mis papás tampoco eran conversos. Desde que ellos nacieron, también eran parte del judaísmo. O sea, mi linaje viene dentro del pueblo judío. Y eso suena muy, muy similar. A mí se me hace muy chistoso, ya no lo escucho tanto, pero hace años, cómo la gente buscaba apellidos en internet y de quién era hijo, y si era hijo del rey o del príncipe de una isla lejana que nadie conocía. Encontrabas orgullo en ese tipo de cosas. Después menciona de la tribu de Benjamín. Nuevamente, si ustedes recuerdan, Benjamín fue el único que nació en lo que era la tierra prometida, aunque aún no tomaban posesión. Benjamín era el que se mantenía, la tribu que se mantuvo cerca de la tribu de Judá, que se mantuvo fiel. Fueron al exilio, regresaron juntos, reconstruyeron el reino. El primer rey de Israel
era de la tribu de Benjamín. Entonces no solo era un judío pura sangre, sino que venía de una de las tribus más importantes de los hebreos. Y si ustedes recuerdan, no lo dice este versículo, pero aún después de eso, sus papás todavía lo mandaron a la escuela profesional, ¿verdad? A que lo instruyera Gamaliel. O sea, un maestro de mucho renombre lo educó, lo instruyó en la ley judía. Todas estas cosas, él no tuvo mucho que ver, pero le generaban orgullo y lo ponían a un nivel más alto que los demás judíos. Y más adelante él empieza a decirnos las cosas que sí tuvieron que ver con sus acciones. Él dice que era fariseo. Dice Josefo que había únicamente 6,000 fariseos en este tiempo y se caracterizaban por ser conocedores de la ley judía, por llevarla a cabo al pie de la letra, por no juntarse con ninguno que no siguiera esas tradiciones, ni siquiera comer con ellos. Y era como la élite de los judíos. Más adelante dice el versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Entonces no era una persona tibia en cuanto a sus convicciones, no era una persona a la que únicamente le podías preguntar, sino que era una persona que vivía acorde a lo que creía. Los que han leído el libro de los Hechos, ahí encontramos cantidad de relatos en donde él va y persigue a los creyentes y los lleva hasta la muerte. Si ustedes recuerdan cuando muere Esteban, dice la Escritura que hay un personaje que está deteniendo las ropas y está probando que se le asesine. Y ese personaje es Saulo, es Pablo. Entonces él mismo se califica como, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y quiero que pienses en ese tiempo, hermano, en el que están pasando todas estas cosas. Él está relatando años antes. Pero tú estás en una cultura en donde los cristianos están haciendo ruido, los cristianos están siguiendo otra dirección a lo que sigue la religión judía, y ellos empiezan a reaccionar porque piensan que los cristianos están ofendiendo al Dios que ellos siguen. Entonces, si tú meditas en este tiempo, te darías cuenta que no hay nadie, por lo menos en esa cultura, que pensaría que lo que Pablo está haciendo está mal. Nadie pensaría que lo que Pablo está haciendo está mal. Al contrario, ellos tratarían de imitar lo que él estaba haciendo. Él sería su ejemplo. Él sería el más famoso. Si tú escucharas, ahí viene Pablo, el perseguidor de los judíos, tú querrías invitarlo. Si tú querrías que te enseñara su experiencia. Tú quisieras convivir con él y que él te instruyera en cómo hacer las cosas. Entonces esas cosas no eran para ellos malas, eran buenas. Al igual que muchas cosas que nosotros hacemos ahora. Hay muchas cosas que nosotros hacemos ahora que en nuestra cultura no son malas. En nuestra cultura son buenas. Hay muchas cosas que hacemos ahora que en todas las culturas son buenas. ¿A quién no le gusta estudiar o a quién no le gusta prepararse? ¿A quién no le gusta progresar? ¿Quién no desea tener algo mejor? Esas cosas no son malas. El problema, hermanos, es que muchas veces las cosas que no son malas a primera vista nos están afectando en nuestra vida y no nos están permitiendo cumplir el propósito que Dios tiene para ella. Les comparto algo. Yo personalmente, ahora que venía con muchos deseos de prepararme y de estudiar. Tenía 10 años con el deseo en mi corazón de estudiar, nunca había podido. Bueno, más de lo que había estudiado antes. Y llego aquí, el Señor me da la oportunidad de entrar a un seminario que yo siempre quise estudiar ahí, con maestros que yo respeto mucho. Entonces era algo que era bueno para el ministerio, era algo que era bueno de bendición,
Pero empiezo a tener yo a tomar materias, empiezo a aprender cosas. ¿Y qué creen que empecé a pasar? Con bien poquito mi ego se empieza a poner grande, 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 grueso, grueso, grueso. Y inconscientemente empiezo a sentir que tengo más valor que otros, porque yo sí me estoy preparando, o que tengo más conocimiento que otros. Entonces, ¿es algo malo estudiar? No. Pero eso que hay en mi corazón, de ponerle tanto valor a algo que no lo tiene, me está alejando de servir a Cristo, que fue lo que en primer lugar me motivó a tomar esos estudios. Y eso era exactamente lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Él quería seguir a Dios, él quería hacer todo lo que Dios le pedía, pero todas estas tradiciones que seguía no le permitían ver quién realmente era Jesucristo y cómo servirle. Dice el versículo 7, hermanos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todas esas cosas que tenían tanto valor, ahora las estimo como pérdida porque hay algo mejor. Todas esas cosas que yo pensaba que me acercaban a Dios, no me acercaban a Dios, no me permitían verle, así que las estimo como pérdida. Y el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa era la razón por que Pablo dejó de estimar todas las cosas que antes le daban valor, porque había algo mayor, y él se dio cuenta que esas cosas que él estimaba no le permitían verlo. Todo era basura para él, porque le había mantenido alejado de Cristo. Si me acompañan a Hechos capítulo 26, 14 al 16. Dicen amén si lo tienen, por favor. Hechos 26, 14 al 16. Es el testimonio de Pablo también. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en palabras hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto fue lo que hizo la diferencia para Pablo. Él luchaba por ser aceptado, él luchaba por ser agradable, él luchaba por ser respetado, él luchaba por ser justo ante los ojos de Dios. Él perseguía a los que consideraba que hacían lo contrario, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y eso le cambió la perspectiva de todo lo que había vivido anteriormente. Todo lo tenía por basura ahora para ganar a Cristo. Y el versículo 9 dice, y para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aquí reconoce que todos los intentos que él hizo antes durante toda su vida
Era para parecer justo delante de Dios, pero no se puede por las obras, por muy bueno que tú seas en las cosas que haces, presentarte y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, he hecho todo bien. Aquí estoy, Señor. Me merezco estar a tu lado porque soy justo. Nadie puede hacer eso, hermanos. Y Pablo, cuando se encuentra con Jesucristo, se da cuenta de eso y él dice, todas esas cosas que hacía yo para justificarme delante de ti son basura, porque si de alguna manera puedo alcanzar justicia, es únicamente a través del sacrificio de Jesucristo. Porque si de alguna manera puedo alcanzar justicia, no es a través de mi obediencia a la ley o mi obediencia a cualquier otra cosa, es únicamente a través de la obediencia de Cristo a su Padre al morir en la cruz por nosotros. Pablo lo entiende y eso cambia tu perspectiva. Y te soy muy honesto, yo también lo entiendo y mi perspectiva ha cambiado, pero constantemente, como te compartí ahorita, encuentro algunas cosas que no me privan de la salvación, pero sí me privan del gozo de caminar con Cristo. Porque si yo no analizo mi vida constantemente, tarde que temprano voy a empezar a caminar nuevamente en mis fuerzas. Voy a empezar a sentir que todo depende de mí y automáticamente cuando tú empiezas a caminar en tus fuerzas, ¿qué quiere decir? No estás caminando al lado de Cristo. Cristo te quiere llevar por aquí y tú vas por acá, porque tú estás caminando en tus fuerzas. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero ser encontrado caminando al lado de Él y dependiendo de Él en todo. Dice Romanos 6:3, voy a leer primero el versículo 10, 9 y 10. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en la muerte. Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Participar en la resurrección de Cristo, hermanos, es una manera en que la Escritura quiere llamar nuestra atención a reconocer que después de que pusimos nuestra confianza en Él, después de que fuimos salvos por Él, nuestra vida debería de verse de una manera diferente. Tú ya moriste a esas cosas, igual que Pablo. Tú ya moriste a tratar de alcanzar justicia por tus méritos. Tú ya estás muerto a tratar de buscar reconocimiento o sentirte más que los demás. Tú ya deberías estar muerto a tratar de luchar en tus propias fuerzas. Es difícil. ¿Estás de acuerdo? Y es difícil. No es difícil porque Cristo no esté ahí para ayudarte. Es difícil porque somos necios y queremos hacerle y queremos sentir que nosotros somos los que hacemos las cosas. Queremos llevarnos el crédito por lo que pasa. Pero la Escritura nos anima a continuar confiando en Él y ser encontrados caminando con Él. Desde el principio, desde que somos sepultados y resucitados con Él, hasta el día en que Él regrese. Y hay una parábola que ejemplifica muy bien lo que el apóstol Pablo debe haber sentido. Se encuentra en Mateo 13:44, probablemente usted la ha escuchado o la tiene de memoria porque
Es una de las enseñanzas que uno recibe mucho de niño. Mateo 13:44 dice lo siguiente, hermanos. Le doy un segundo para que lo encuentre. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si conectamos este pasaje con lo que pasa con Pablo, tal vez podemos tener una mejor perspectiva. El reino de los cielos es como una persona, va a un terreno, le rasca ahí poquito, ve que hay oro y regresa y vende su casa, poniéndolo en este tiempo, vende su carro, vende sus muebles, dice la Biblia, y gozoso, contento, después de haber vendido todo lo que tenía, va y compra ese campo. O sea, no va pensando, chin, mi carro, tanto que me costó comprarlo y me encanta mi carro, me voy bien guapo cuando conduzco ese carro, o mi casa, o no va pensando en eso, va pensando, lo que voy a comprar vale más que lo que ya tengo. Él va pensando en eso, él va gozoso. Y lo que el apóstol Pablo encontró fue exactamente ese tesoro en ese campo. Y él dijo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo le doy valor, lo desecho porque me está limitando de enfocarme en este tesoro que ahora tengo, que es Cristo Jesús, y yo quiero esto, no quiero lo demás. No quiero nada que me estorbe para tener ese tesoro. Y es lo que como creyentes deberíamos estar haciendo, hermanos. Y créeme, no te lo estoy diciendo para apuntarte, me lo estoy diciendo a mí. Porque yo últimamente estoy reflexionando mucho, ¿por qué no me estoy gozando? ¿Por qué no estoy tan contento? ¿Por qué estoy volviendo a luchar en mis fuerzas? Porque no estoy poniendo atención al tesoro que ya encontré. Torpemente estoy pensando que lo que yo puedo hacer es mejor que el tesoro que yo encontré. Y dice la Escritura que cuando tú encuentras ese tesoro, ahí está todo lo que necesitas. Ni siquiera vas a encontrar ese tesoro para volverte a comprar el carro, para volverte a comprarte la casa, para volverte a comprar los muebles, porque ya no te van a interesar, porque esto tiene más valor. Esto realmente es más relevante que todo lo que tú tenías y te sientes satisfecho. Y después como creyente entras en una lucha muy interesante de satisfacción y de insatisfacción, que algunos pueden decir insatisfacción santa, se me hace chistoso conocer esos términos, pero realmente es lo que es, porque te encuentras satisfecho y de pronto sientes que quieres más, pero quieres más de ese mismo tesoro. Entonces empiezas a sacar y te das cuenta de que hay más de lo que hayas visto. Y te sientes satisfecho, nuevamente. ¿Y qué creen que pasa? Te vuelves a sentir insatisfecho y buscas y nunca se termina. A diferencia de las cosas del mundo, yo puedo estudiar una maestría para que la gente me respete, puedo estudiar un doctorado buscando que me reconozcan, puedo comprarme un carro y probablemente un ejemplo muy básico que tú vas a ver, los que hacen compras en Amazon, tú te vas a dar cuenta que ves algo que te gusta, te emocionas, te pones contento y dices, sí me lo voy a comprar, y no me alcanza, sí me alcanza. ¿Te vas a comprar? Tus emociones llegan así al tope de que te sientes bien emocionado, le das a comprar, te llega el email de que ya te lo van a mandar y ya tu mente está pensando en qué más quieres comprar. Así son las cosas del mundo, hermano. Nunca encuentras satisfacción.
Nuevamente no son malas en sí, pero no te satisfacen. Y lo que encontró el apóstol Pablo fue satisfacción en ese tesoro, en el que podía satisfacer todas sus necesidades. Muchas veces somos tentados a volver a caminar por nuestras fuerzas, pero tenemos que meditar. Tenemos que meditar y volver al camino que Dios tiene. Y eso no solamente se aplica a la Escritura, no solamente se aplica a lo espiritual. Tú tienes un negocio y quieres ser un buen gerente, o quieres ser un buen papá, o quieres ser un buen estudiante. Lo mejor que puedes hacer es darte el tiempo para ponerte en silencio. Bueno, si te funciona el silencio, hay gente que le funciona el ruido, pero de vez en cuando, a lo mejor hasta ponerlo en tu calendario, date el tiempo de sentarte y decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo deberían de funcionar las cosas? Y si tú haces ese ejercicio, automáticamente lo que estés haciendo va a mejorar, porque te vas a dar cuenta de tus deficiencias, te vas a dar cuenta de tus eficiencias y vas a poder mejorar en las dos áreas. La vida cristiana no es diferente, hermano. Constantemente tenemos que evaluarnos. Y no nos gusta, o sea, bueno, no quiero hablar por todos, a mí no me gusta, porque ¿sabes qué? Cuando yo me siento y me pongo a analizarme, encuentro muchas cosas que no están muy bonitas. Cuando yo me siento y pongo a ver mi vida, encuentro muchas cosas que no glorifican y que no honran a Dios. Entonces no te quieres enfrentar a eso, pero ya cuando lo encuentras, ya se abre la puerta de la posibilidad de acercarte a Dios y pedirte que te ayude a corregir esas áreas. Y la semana siguiente empezamos otra vez. El Señor fortalecerá áreas de tu vida y te mostrará otras. Dice el versículo 12, el mismo apóstol Pablo, después de haber aprendido esta verdad, dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello lo que cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y después reitera el punto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándome las cosas de las de que dependía y pensando en lo que está en un futuro, sigo caminando a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta cosa, faltan unos minutos nada más, esta cosa también este concepto también es clave. Porque, esto sí te lo digo directo, hermano, porque si tú estás aquí sentado, escuchando el testimonio de Pablo, y tú sientes en tu corazón que tú estás bien, tú sientes en tu corazón que ya llegaste, que ya estás caminando con Cristo en cada oportunidad de tu vida, estás estancado. Estás estancado en tu crecimiento espiritual. Porque el proceso de parecerse más a Cristo no termina aquí en la tierra. Eso lo dice la Escritura en todas partes. Y a veces nos sentimos así. O sea, yo te lo digo porque yo me he sentido así. Te pregunto con alguien, es que yo estoy bien. Él no. Y lo trasladamos a la palabra de Dios. El ejemplo del apóstol Pablo es, yo ya dejé muchas cosas que tenían valor para mí. Ya encontré el tesoro. Me estoy aferrando a él. Estoy creciendo en mi madurez. Es Pablo, No soy yo, es Pablo diciendo, todavía no llego. Vuelvo a meditar en las cosas del pasado, veo hacia dónde voy y me doy cuenta que todavía falta mucho por delante. El llamamiento de Cristo Jesús de ser
transformados, de ser sus representantes, de ser sus embajadores, es bastante grande. Y los últimos 2 versículos, hermanos, dice, todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros a cierto nivel, podríamos decirlo para entenderlo más claramente, sintamos esto mismo. Todos los que somos más o menos maduros, sintamos que todavía no llegamos. Todos los que no somos más o menos ahí que la llevamos, démonos cuenta que tenemos que soltar muchas cosas para poder aferrarnos a Cristo. Tengamos unidad en eso. Necesitamos crecer como iglesia. Necesitamos continuar madurando. Necesitamos animarnos unos a otros. Necesitamos fortalecernos. Necesitamos llamarnos a cuentas. Los varones más o menos lo estamos practicando de vez en cuando. A veces somos un poquito más duros de lo que deberíamos, pero tenemos que ayudarnos a reenfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Y sabes una cosa, si no estás ahí, si no sientes que tienes que hacerlo, pero tú eres creyente, el que inició la obra en ti te va a llevar a ese punto. Tal vez en unos días, tal vez en unos meses tú te vas a dar cuenta, no estoy donde debería estar, y empiezas a darle valor a Jesucristo como lo único que necesitas en tu vida. En Jesucristo hay satisfacción, hermanos. En Jesucristo hay plenitud. Es por eso que la gente puede llegar a la muerte gozándose, porque tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita. No tiene nada más. ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Tienes a Cristo, hay gozo en tu vida. No te voy a dejar una conclusión o una verdad que puedas memorizar, pero sí te voy a dejar una tarea y me la voy a dejar a mí también. Date tiempo hoy para reflexionar. Date tiempo hoy, no te esperes a mañana. Date tiempo hoy para analizar, si no es que Dios ya te mostró algunas cosas, porque algunas son muy evidentes en mi vida. Me imagino que muchos batallamos con las mismas cosas. Algunos ya notaron, esto me está alejando de Dios. Pero date tiempo para meditar, date tiempo para preguntarle a Él. Y cuando Él te muestre, porque te lo va a mostrar, aférrate a Él. Porque Él te puede ayudar a encontrar tu satisfacción en Jesucristo. Sigue orando por nuestra congregación, hermano. Necesitamos estar más unidos. Necesitamos caminar de la mano de Cristo todos. Necesitamos tener una misma meta. Porque si nos vamos cada quien por su camino, vamos a llegar muy golpeados si llegamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Como congregación, aferrémonos a Cristo, glorifiquémoslos en todo lo que podamos y dependamos de Él, porque Él es digno de que nosotros lo hagamos. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres sabio, tú eres poderoso, tú eres puro. Tú deseas una iglesia santa que camine contigo, Señor. Nuestros deseos, nuestra carne, no sé cómo llamarlo, Señor, a veces no se alinean con lo que tú deseas. Y yo tengo que reconocer, Señor, que cuando eso pasa es porque no he buscado más en ese cofre que encontré. Anímanos, Señor, a pasar tiempo en tu palabra, Señor. Anímanos a pasar tiempo en oración. Anímanos a compartir unos con otros lo que tú estás haciendo, Señor. Y anímanos a tener una meta en común, que es glorificarte, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Fortalece nuestra iglesia, fortalece nuestra congregación, Señor. Prepáranos, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Y llévanos, Señor, a esa insatisfacción de necesitarte más
cada día, Señor. En Cristo Jesús. Amén.